Amigos, el Grupo ALBE, preocupado por crear servicios integrales, ha iniciado un esquema de asociación con diferentes consultores, como es el caso de su servidor, Carlos Corral de la Concha, para incrementar en sus servicios procesos o esquemas que le permitan a las empresas mejorar su circunstancia. Así pues, el caso de nuestro servicio o del servicio que ahora ofreceremos a ustedes es un servicio que le permite a la empresa generar una estructura de certeza en su patrimonio. Hablemos más claramente. Se trata de una alianza estratégica entre el Grupo ALBE y el Instituto Mexicano de Derecho Empresarial, y el esquema de servicio es un esquema de apoyo o asesoría jurídica para el mantenimiento de los libros y documentos de las sociedades. ¿De qué se trata? Se trata fundamentalmente de que las sociedades tienen, y nos referimos específicamente a las sociedades civiles y a las sociedades mercantiles, tienen que utilizar un esquema de cumplimiento con relación a la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Qué son los libros y documentos de las sociedades? Los libros y documentos de las sociedades son todos aquellos instrumentos que la Ley General de Sociedades Mercantiles señala para que exista todo un cumplimiento vinculado con el patrimonio de los socios. ¿Cuáles son estos libros? Empezamos con el libro de asambleas de accionistas, que es un libro en el que se reflejan todas las decisiones, todas las alternativas que los socios han tomado para efectos de esa sociedad. Desde luego, y en primera instancia, está la propia acta constitutiva de la sociedad, que forma parte de uno de los documentos más importantes con la que cuentan. También están las acciones representativas del capital social. Para ser dueño de una empresa tiene que existir un documento a través del cual queda representada la calidad de socio o la cantidad de aportación patrimonial que ese socio ha hecho a la sociedad. El libro de sesiones del Consejo de Administración, cuando es decisión de la sociedad administrarse a través de un órgano de esta naturaleza. El libro de variaciones de capital, en donde se expresan aquellos aumentos o disminuciones del capital mismo, así como el control y la delegación de los poderes que se otorgan a las personas con objeto de que lleven a cabo todas las operaciones que la sociedad reclama. Este grupo o este conjunto de libros y documentos son a los que nosotros le dedicamos un servicio con objeto de que las empresas cuenten de manera definitiva con un seguro, con una forma patrimonial de saber que son dueños y propietarios. Siempre surge la pregunta de cuáles sociedades. Insisto, son las sociedades civiles, como son aquellas a las que ocurren para las uniones de profesionales, como los médicos, como los abogados, como los contadores, o las sociedades mercantiles, que son las de nombre colectivo, la comandita simple, la de responsabilidad limitada, desde luego la anónima, que es, digamos, la sociedad más reconocida por todos, la comandita por acciones y las sociedades cooperativas. Todas estas sociedades tienen las obligaciones que la Ley General de Sociedades Mercantiles les señala para el mantenimiento de la información que le permite a los socios saber que son dueños de la aportación que han otorgado esas sociedades para su crecimiento, para su desarrollo o para su integración inicial. Hay muchas personas que me preguntan, bueno, pero esto solamente es necesario para las grandes empresas. No, desde luego que no. Es para todas las sociedades, las pequeñas, las medianas y las grandes empresas. Todas tienen una obligación, es decir, la ley no nos señala una parte específica de tamaño de empresa para que esta obligación exista. Existe bajo cualquier tamaño. Desafortunadamente, estas necesidades de información, estos requerimientos que la ley nos señala,
se sustentan en mitos por los cuales hay poco cumplimiento de estas obligaciones legales. Hay muchas personas que dicen, no existe ninguna obligación legal para integrar o manejar todos estos libros o todas estas actas, lo cual no es así. El Código Fiscal, en su artículo 28, señala que quedan incluidos en la contabilidad los registros y cuentas especiales a que obliguen las disposiciones fiscales, los que lleven los contribuyentes, aun cuando no sean obligatorias, y todas las que están vinculadas a registros sociales que están obligados por otras leyes. Es decir, si la Ley General de Sociedades Mercantiles señala esta obligación, estos libros a los que nos hemos referido están vinculados directamente con la contabilidad de una empresa y por lo tanto están señalados por el Código Fiscal para poder ser revisados y auditados. Los auditores externos tienen definitivamente una obligación para poder llevar adelante su auditoría interna o los auditores fiscales para hacerlo, para verificar que estos libros están siendo llevados efectivamente por las empresas. La Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo 128, 129, 194 y 219, así como el Código Civil en su artículo 36, genera estas obligaciones. Y por lo tanto, el propio Código Fiscal y la Ley del Impuesto sobre la Renta hacen señalamientos específicos que obligan a que estos libros sean llevados. De tal manera que el artículo 128-129 hace una clara referencia a la obligación de tener libros de accionistas, el 194 es una referencia al libro de asambleas, el 219 al libro de variaciones de capital, y el Código de Comercio en su artículo 36 nos obliga a tener el libro de sesiones de consejos de administración cuando la empresa se ha preocupado por tener una administración con este tipo. De donde los libros que forman parte de la contabilidad son, insisto, sujetos de la auditoría fiscal o externa de una empresa. Hay otro mito. El otro mito dice, no existe una obligación legal para revisar y auditar los libros y documentos sociales. Esto no es así. Tanto el Manual de Normas y Procedimientos de Auditoría como las normas de información financiera y el Boletín C11 generan una obligación clara para los auditores de revisar esta información y sobre todo de revisar que existan los libros de accionistas de donde puedan determinarse de dónde provienen los capitales que esos accionistas han impuesto en esas sociedades y que exista el inventario de acciones en donde pueda correlacionarse al accionista con su patrimonio en la empresa. Así pues, los documentos como las acciones que acabo de decir están señaladas por las leyes y por las normas y por lo tanto también forman parte de la contabilidad y son sujetos de la revisión de los auditores externos o de los auditores fiscales en su caso. Un tercer mito es, no existe una implicación penal por la falta de integración de libros y documentos sociales. Esto no es así. El artículo 388 de la ley, del Código Penal, mejor dicho, nos indica que teniendo a cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos, con ánimo de lucro, se perjudique a estos alterando cuentas o condiciones de los contratos existentes o exagerando los reales para obtener o a sabiendas de realizar operaciones que afecten al patrimonio de un tercero. Esto se tipifica como delito de fraude. Así, si un administrador no está cumpliendo adecuadamente con la información a la que está obligado a raíz del contrato constitutivo de una sociedad, puede estar siendo considerado como una actitud fraudulenta cuando use estos esquemas de no elaboración o de elaboración equivocada para poder cometer un fraude a su favor y ser sujeto de estas condiciones. Este fraude se conoce como fraude de administradores. De donde también la legislación penal se ocupa de estas consideraciones con objeto de que las empresas tengan una fórmula de defensa frente a aquellos que tengan pretensiones de cometer un fraude.
Cualquier acción o incumplimiento al contrato social que se derive de un beneficio a favor de un administrador puede entonces ser tipificado dentro del Código Penal. Pero para muestra, un botón. Y antes de entrar a otro mito, me permito comentarles rápidamente de un caso. Un hermano era uno de los socios de una empresa de la que los demás eran hermanos. Fallece este hermano desafortunadamente y su viuda supone que el socio, hermano, contaba con una cierta cantidad de acciones que correspondían a una cantidad de dinero que era solamente una creencia. Como no recibe una respuesta para ella razonable de los hermanos, demanda por la vía mercantil a la empresa. La empresa no tenía la documentación social correspondiente, es decir, estos libros en donde podía garantizar que la cantidad de acciones y de participación en el patrimonio de aquel hermano había sido de determinado nivel. Y entonces prospera la demanda de la viuda en contra de la empresa. Finalmente, la reestructuración social de esta empresa en términos de sus libros y sus documentos costó a los dueños una verdadera fortuna, entre los gastos jurídicos como entre la adecuación a su propio patrimonio. Muchas personas, y viene a raíz de este ejemplo, que la participación de la empresa solamente está reflejada en la escritura constitutiva y con eso es suficiente. Si leemos, por ejemplo, el artículo 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, dice que la sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el registro, es decir, en el libro de accionistas. Si no estamos inscritos en ese libro, no somos en realidad propietarios. Sin títulos accionarios, sin libro de accionista, no existe en realidad el patrimonio del empresario. Las malas prácticas corporativas incrementan el riesgo de problemas para todos. Mantener buenas prácticas corporativas permite a la empresa muchas cosas. Definir su planeación estratégica, incrementar su valor, el accionista cuenta con seguridades y facilidades y el título valor, que es la acción misma, le permite, para efectos de carácter, de garantía, etc., le permite poder solicitar créditos, le permite poder mostrar a su patrimonio y garantizarle a su familia la tranquilidad de que ese patrimonio está adecuadamente garantizado y adecuadamente representado. Otro mito es el que, pues este es un asunto de los contadores. Realmente, y con todo respeto a una profesión que se dedica fundamentalmente a la vigilancia, al registro de la información de carácter financiero, no hay en estricto sentido una preparación para este tipo de circunstancias. Por eso es necesario que los contadores se apoyen en personas que tengan la especialidad, tratándose de abogados o de otros contadores, pero que han logrado obtener una formación exclusiva o específica en relación a este tipo de condiciones. Para eso existen los abogados mercantiles y particularmente los abogados que logran una adecuación en su información respecto del mantenimiento de las sociedades, es decir, del mantenimiento de los libros y documentos sociales. Este es el punto fundamental de nuestra propuesta a ustedes. El servicio que nosotros pretendemos ofrecerles es el que ustedes tengan, sin lugar a duda, su patrimonio garantizado a través de mantener la información de los libros y documentos sociales a la que están obligados, como ya vimos, por diversas legislaciones, pero que además están obligados para tener a su familia tranquila. Esa es la razón por la cual Grupo Albe ha incluido en su menú, en su catálogo de servicios, este servicio que les ofrecemos a ustedes y que consta inicialmente de un diagnóstico a través del cual podemos determinar cuál es el grado de cumplimiento que ustedes tienen en relación a los libros y los documentos sociales y a partir de ahí formularles a ustedes una propuesta de servicios
para que ustedes tengan toda esta información lista y adecuada y formen parte de una práctica corporativa adecuada y razonable que les permita lograr otras estadías mejores en los procesos de crecimiento de las empresas. Agradezco mucho su atención, los esperamos en Grupo ALBE y desde luego la información relacionada con nuestros servicios está disponibles en el 53 10 0950, en el 53 10 49 93, en donde tendremos mucho gusto en atenderlos. Muchas gracias.